Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Cosa Nostra con Alberto Mayolo. Hola, Alberto, qué bueno verte con una cámara normal, me alegro. Tú discriminas mi super cámara ojo de buey. Sí, sí, no, terrible, el aura. Oye, Alberto, estás haciendo ahora una encuesta, estás haciendo la encuesta quincenalmente, ¿alguna razón? Sí, porque cuando, en época electoral, o sea, a ver, un terreno de 10, 12 días es un terreno perfectamente posible sin dañar la operación, ¿no? Por tanto, técnicamente se puede hacer quincenalmente, sobre todo si hay tantas emociones en juego como ahora, con toda la gente desesperada por saber la última medición, aunque ninguna cuadre con ninguna. Entonces dijimos, bueno, vamos a otorgar 2 momentos de verdad al mes a nuestro país, ¿ya? Para poder competir con todo el fragor de las batallas existentes. Así que nos dispusimos a eso, hemos pedido apoyo de nuestro público, algo nos han ayudado efectivamente para poder parar el sistema con dos encuestas y vamos a hacerlo hasta que termine primera vuelta y si primera vuelta, que es lo más probable, no ganen nadie en primera vuelta, haremos el esfuerzo para la segunda vuelta también. Ya, buenísimo, muy entretenido. Oye, Sí. Alberto, a ver, estructuré el programa y tengo ganas de hablar contigo, pero de separarlo por personajes, de hablar por personas, ¿te parece? Ya, bueno, sí. A ver, primero, tenemos a la señora Janet Jara desaparecida en acción. O sea, claro, está con poca prensa. Ya, desaparecida en acción, la hemos visto, Está en terreno, está en terreno. está con los chilenos. ¿Te acuerdas que dijo que ya no iba a juntarse con salmoneros, ni mineros, ni no sé qué, sino que ahora iba a estar con chilenos? Nunca Sí, entendí yo qué lo que eran los otros pobres, como alien. En fin, se la he visto bailando mucho, no sé si te has notado tú, la vi bailando cumbia, la vi bailando afro, la vi bailando chamamé, y ahora la vi instaurando un nuevo paso, que se llama el paso de la presidenta, creo que. Se la ha visto bailando mucho, eh, se ha visto al presidente de su partido opinando también mucho, pero parece que no hay caso, ¿ah? Ya sea que vaya a foro y se mande un condoro o que esté moviendo el trasero, más o menos los resultados, la tendencia sigue siendo la misma, ¿no? A la baja. es que yo creo que, a ver, sí, bajó esta quincena y es coherente con un problema que sí es estructural, que es el hecho de que la relación o sea, si tú tienes, no solo con tu partido, con cualquier estructura del comando, una situación compleja, conflictiva, de desorganización, incluso si no hubiese dolo, ¿ya? Que en este caso parece que va a haberlo, ¿no? Si no hubiese dolo, es complicado porque se demuestra un comando que no anda bien. Por ejemplo, después vamos a ver los nombres, pero me refiero a que uno ve la historia reciente de en los últimos 2 meses de Evelyn Matei y hubo muchas diferencias dentro del comando, de cambio, eso le mermó la puntuación. Luego, por ejemplo, vemos que estos días de incorporación en el comando de Cast también le mermó porque las incorporaciones fueron polémicas, complejas, enrevesadas, contradictorias. Entonces, todas esas cosas que pasan en la interna debilitan mucho y lo que le pasó a Jara, y la pregunta es si le va a seguir pasando, esa es la verdad, si le va a seguir pasando, es bien complejo su escenario. O sea, tú lo asocias a estos movimientos de comando, ¿no lo encontráis un poco elitista? O sea, un No, poco como temas que no son de mayor interés público, que llegó no sé quién, la Evelyn Matei estaba anunciando la llegada de Magdalena Piñera, que viene como no, es que la gente no sabe eso. no sé, Lo, lo que ve es la fricción, el cambio inopinado, las explicaciones. Los partidos hoy día no son cerrados y monolíticos, sino que básicamente se sabe todo. O sea, a los 3 minutos toda la prensa está publicando eso. Eso hace que todo lo que tú estés haciendo con otros temas no aparezca en la prensa. Eso genera que además aparece confusión. O sea, la gente no es que entienda lo que está pasando. Lo que simplemente ve es que hay un lío, un enredo, un poco de pelea, y eso sencillamente le hace mal. O sea, es más simple, pero sí efectivamente suelen ser los problemas intestinos una situación bien complicada de administrar. ya, ella baja, acá tenemos la lámina, Sí. baja
baja 3 Tres puntos. puntos. 3 puntos. Eso Baja es bastante, Alberto, es ¿no? bastante, son 15 días. Estamos hablando de una quincena a la otra. O Ya, sea, es bastante. Ella venía marcando sistemáticamente 38, 38, 39, ¿ya? Marcaba 36 antes, o sea, cuando estaba terminando la primaria, cosas así. Cuando uno la ponía sola, sin otros participantes de izquierda, marcaba más o menos eso. Se pierde 3 puntos, es una cifra importante, por supuesto, no modifica la estructura de posicionamiento de todos, pero esos 3 puntitos hacen una gran diferencia. Una cosa es muy distinto llegar a segunda vuelta marcando 40 que marcando 37, 36. No, obvio, obvio. nada Oye, que ver. la otra, perdón, dale. Sí, no, no, eso, dale. Ya, después acá tenemos una segunda lámina que tiene que ver con el rechazo. La pregunta es, ¿por quién no votaría usted jamás en la próxima? ¿Por qué candidato usted no votaría por ningún motivo? No, no Jamás, sé claro. si... Eso es muy duro, o sea, es decir, pase lo que pase, digan lo que digan, ya. Yo no votaría por Jara. 46%, ¿ya? Primer lugar, es un muy mal resultado porque te deja en un escenario donde estamos hablando de primera prioridad, ¿no? O sea, Mm. donde casi la mitad de los electores sí o sí estarán en contra tuya. Entonces, eso le produce una necesidad de eficacia tan grande que tendría que tener todo el resto de los votos prácticamente para poder ser competitiva y lo transforma su campaña en un desafío de marca mayor. No, además que cuando ya, yo me imagino, no lo sé, tú me podrás corroborar, pero cuando tú dices yo por este candidato no votaría jamás, es porque ya el rechazo a ese candidato se consolidó como una emoción negativa muy difícil de revertir, o sea, quiere decir, Sí. ya no estás analizando, o sea, que un votante que dice que no votaría por ti jamás llegue a cambiar la opinión en la dirección contraria yo lo veo imposible Sí, o no y, tanto. y además que lo que pasa es que está muy pasada la línea, porque en el fondo ya es normal que una persona de izquierda pueda tener una persona de izquierda, no centro izquierda, sino que de izquierda, tenga un rechazo, qué sé yo, del 35%. Está perfecto, ya, no hay ningún problema. De hecho, hasta te sirve un 35%. Ya. Hablan mucho de ti mal y eso hace que toda la gente esté curiosa porque hablan de ti. Ya, fantástico, pero 46% ya es una cifra muy complicada. Entonces, ahí vamos a tener que entrar, digamos, en el fondo, a entender muy bien dónde está el quiz del asunto. Lo que sí sabemos es que sus probabilidades de triunfo con este tipo de datos quedan muy mermadas. Oye, una pregunta, tú esta pregunta no la desagregaste por tendencia política, o sea, que estará habiendo rechazo hacia Janet Jara por parte de militantes comunistas, por ejemplo, gente que se siente un poco tradicional con esto. No, si lo revisamos y en general es gente que está votando por otros candidatos. Si lo que es duro para ella es lo que pasa con el centro político, ¿sabes? Lo que ella necesita son votos desde el centro y aquí claramente hay votos del centro que están diciendo que no. Mm, Entonces, mm. eso es lo más complicado, porque o sea, de aquellos grupos que podrían estar no tan comprometidos con nadie, de aquellos grupos que podrían sencillamente estar en una postura más o menos en la órbita del concertacionismo, esto te produce una merma súper significativa. Después hay un 36%, tú dices que ella obtendría, la cosa nuestra está totalmente desalineada con las otras en este dato, en muchos Sí, otros hay coincidencia, pero este dato es, más allá de que gana Jara o gana Kass, porque están en las otras encuestas, están como más o menos peleados, sube un poco, baja un poco, pero están muy cerca. Tú muestras una diferencia mira, importante. yo te hago una apuesta, mira, No, yo no voy a apostar en contra de eso, porque a mí bueno, también me hace sentido este número. no, yo te hago una apuesta así, no, genérico, no voy a mermar tu patrimonio. Lo que digo yo es que básicamente lo que va a tener que ocurrir es una cosa muy avergonzante para las otras encuestas que están jugando al empate. Y es que cuando se acerque la elección van a tener que hacer que crezca Jara. Claro. Va a Bueno, ser, si es que es así, además es una muy mala estrategia, porque es la peor. claro, o sea, es lo peor. O sea, si es que hubiera un fenómeno así de manipulación,
la peor idea del planeta es tener que modificar unos días antes, digamos. O sea, Ahora, por hay una eso, explicación metodológica que se puede dar. ¿Ya? ¿ya? La explicación metodológica es que son encuestas donde se pregunta, esto se da la alternativa del nulo blanco y además se da la alternativa de no lo sabe. ¿Ya? Cuando tú das muchas alternativas neutras o das una alternativa neutra donde la gente no tenga que definirse, ¿ya? Tienes un problema. Claro, si tú das preguntas cerradas, como lo hacemos nosotros, y la gente, en esta pregunta se te cae mucha gente, significa que la pregunta está siendo incómoda, desagradable, está siendo impertinente. Pero si no se produce una caída de la entrevista, es porque la gente sí está dispuesta a contestarlo. ¿Ya? Entonces, cuando tú le das muchas alternativas, la persona que ya tiene un voto, pero lo tiene todavía pensándolo y qué sé yo, pero ya lo tiene. ¿Ya? Esto como que una persona te diga, no, es que me estoy enamorando, es que ya está enamorado. ¿Ya? O sea, no, Sí. entonces, en el fondo, ese proceso, ¿ya? Donde está, lo que es importante es capturar ese voto, saber por quién va a votar. Lo que suele pasar con aquellos que tienen más índices de riesgo, o sea, una imagen de peligro más elevada, es que la gente no lo diga. Y podría ser eso lo que esté ocurriendo con Janet Jara, a menos que haya esta cosa bastante grave que sería que fuera manipulación. Pero finalmente es evidente que la derecha lleva tres candidatos fuertes, o sea, tres candidatos que sacan más del 10%, y un cuarto, como parece que tiene una votación de gente más bien cercana a la derecha, y resulta que tienes y que esos votos van divididos y es natural que entonces el voto unificado de la izquierda en una sola persona sea más, es normal. Tú, no, y yo lo encuentro lo más natural, sí, por eso a mí me extrañan los otros resultados, ¿no? Una pregunta, Alberto, tú no mides los votos nulos blancos, No, no, no. eso, bueno, Bueno, porque hay una razón muy simple. Todo el proceso se hace con... O sea, después se anulan los números blancos. mm, Entonces, en el fondo, la medición final es esa. sí. Eh, y lo que No, es para interesante, los efectos de una encuesta es entendible. Para los efectos de la realidad, a mí me importa que empecemos a ponerle ojo a ese número, me refiero cuando vengan elecciones, porque encuentro que es bien olímpico desde el punto de vista de la clase política obviar este dato, ¿ah? Nunca es se que, cuenta, es como, votos nulos, ya están fuera de la pero, ecuación. pero se puede medir aparte, ¿me entiendes? No vale la pena Sí, medirlo en la misma sí, estructura. sí. Tú puedes ir y decir una pregunta posterior, decir, ¿cuál es la probabilidad que usted tiene de migrar con su voto a un voto nulo, por ejemplo? Y ponerle un porcentaje, qué sé yo. Es muy importante eso, sí, yo creo que, pero estoy de acuerdo. Oye, Alberto, a ver, Janet Jara, eh, aparece también, o sea que esto ya es fatal, aparece perdiendo con José Antonio Cast, aparece perdiendo con Evelyn Matei, esto es consistente, pero aparece perdiendo en esta encuesta, yo no sé si tú lo recuerdas en las anteriores, pero aparece perdiendo en este estudio con más distancia respecto de Johannes Kaiser que antes. Johannes estaba como empatando con ella. Eso Sí, eran las cifras que yo recuerdo. se le ganaba por muy poco. No, es que por eso te digo, aquí hay una cosa estructural. Es evidente que no es una... La importancia de la consistencia de los datos es esa, que cuando los ve consistentes, con un Mm, comportamiento relativamente uniforme, te das cuenta que la medición tiene valor. ¿Ya? O sea, tenemos a Jara con Matei sacando 62% la vez pasada, 15 días antes, sí, 59. ¿Ya? claro, Tres claro. puntos, tres puntos más. Si nos vamos a ver con Cast, vamos a ver también un aumento también de alrededor de 3 puntos, donde ahí tenemos con Kaiser. Kaiser tenía, Ahí está Cas, perdón, ya. Cast tenía en 3 puntos menos 15 días antes. Y ahora pasa una cifra que es una cosa muy distinta, es 53, que te ganen con 53,5, y otra cosa muy distinta es que te ganen con una cifra de esta naturaleza, o sea, es bien distinto. Y Kaiser también efectivamente sube casi 3 puntos también, o sea, es muy consistente que hay 3 puntos estructuralmente que pierde Jara y que se van a terceros con mucha claridad. O Claro, sea, porque pierde Jara, o sea, pierde Jara 3 puntos y pierde José Antonio Cast 3,8, ya vamos a hablar de él, pero pierde sí, 3,8 puntos, que eso lo sí, encontré muchísimo y no me calza con nada que haya pasado.
Y sube Kaiser y sube Matei. Sube Kaiser, sube Sustancialmente. Matei y baja Cast y baja Jara. Los Ya, dos primeros. A mí me calza perfectamente, ahora te voy a explicar por qué cuando lo veo. ya. ¿Qué queréis cuando vea qué? ¿Qué queréis que te muestre? Lo de Cast, cuando veamos lo de Cast. Ah, ya, perfecto, ya, el caso Cast. Otro tema y muy interesante encontré es el tema del eje de los privilegios. Tu pregunta en el fondo si para alguien es o sea, si para usted es relevante, déjame buscar la lámina. Si para usted es relevante, ahí. Si para usted es relevante, a ver, no veo nada. Para mí es importante votar por alguien que no haya tenido una vida de privilegios, o para mí son otras características las que considero relevantes a la hora de votar. Bueno, es brutal porque este era como uno de los gallitos de pelea que tenía el comando de Jara al principio, la idea de que una persona que venía de abajo, qué sé yo, y probablemente la franja iba a estar orientada en ese camino, pero resulta que solo el 17,7% considera que es importante votar por alguien que no haya tenido una vida de privilegio. Pero es que, ¿a ti te extraña esto, Alberto? Extraordinario, pero por supuesto que me extraña. ¿Te extraña? O sea, me ¿Por, parece por qué? sorprendente. A ver. Bueno, primero porque es un discurso muy repetido a ciertos sectores de la izquierda y ese sector de la izquierda pesa mucho más que 17. ¿Ya? En segundo lugar, Perfecto, perfecto, perfecto. en Ya. segundo lugar, porque este es un eje que tú lo preguntabas hace 10 años y el resultado iba a ser completamente distinto. ¿Ya? Entonces, evidentemente había una búsqueda de explorar personas que no habían estado en. Y en momentos de este tipo de crisis, mucha gente está pensando en salir de las estructuras de privilegio de cualquier orden. Y en este caso te están diciendo no. O sea, hay una búsqueda pragmática de gobernabilidad detrás de, cuando uno mira el pasaje completo, bastante clara. Claro, no me importa. A ver, primero creo que la palabra privilegio ha perdido un poco, ha bajado, tiene un Sí, poquito menos de carga emocional que antes, y hoy día tú puedes leer esta pregunta como personas que han tenido oportunidades en la vida, o sea, no privilegio en el peor sentido de la palabra, o en su sentido literal en realidad. Entonces creo que la palabra privilegio ha bajado un poco. Por otra parte, me parece lo más razonable, o sea, ¿por qué sería ese un eje? Yo quiero a alguien que tenga o no tenga privilegio. Cuando tú estás con problemas serios, ¿no es cierto? A mí me da lo mismo cuál ha sí, sido la vida que ha tenido el médico que va a operar a mi hijo. O sea, a mí me importa pero, que el gallo sea en bueno, ¿no? política está lleno de ejes arbitrarios que son súper importantes. O sea, ¿por qué habría de ser importante que sea simpático el presidente? Bueno, de hecho no importa, por lo visto. No debería importar, no debería Mm. importar, no debería importar. Casi todas las cosas que se hacen en una campaña, que son muy eficientes para conseguir votos, son cosas que no tienen ninguna importancia a la hora de gobernar. Claro, Entonces, pero está teniendo relevancia, por ejemplo, tú dices, claro, esto tampoco es relevante. Yo creo que no tiene relevancia práctica ser simpático. O sea, no, no, Piñera ganó 2 veces, no vamos a decir que Frey era una simpatía tampoco, Lagos, ¿para qué decir? O sea, si tú ves la historia de nuestro país, o sea, Bachelet es la excepción, que es claro. efectivamente una persona, no sé, agradable, No, simpática. pero me refiero que en general este tipo de cosas arbitrarias, digamos, Sí. de que las características que su familia, que esto, que lo otro, son cosas que Mm, habitualmente tienden a ser utilizadas bastante y a veces prenden en las mm, elecciones. Probablemente no mm, hacen ganar a alguien, ¿ya? mm, Pero sí hacen mermar el crecimiento de muchos otros candidatos mm, con otros perfiles. mm. Hay una lámina de la encuesta que yo, como te decía, por interno, definitivamente no entiendo. A ver, A ver, espérate, déjame explicarla, porque esta es una lámina que nace del cualitativo, entonces cada una de las categorías de respuesta no son simétricas. La mayor parte de las preguntas que uno hace son simétricas. Para decirlo simple, tiene una alternativa que dice muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Eso es simétrico, ¿no? Cuando uno ocupa una investigación cualitativa para rellenar preguntas, entra en un terreno que es bien pantanoso, pero es útil para entender ciertos procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Janet Jara aparece en las entrevistas muy vinculada a dos grandes tipos de problemas. La gente que considera que ella no es confiable y la gente que considera que su partido no es confiable. ¿Ya? Entonces, para esas personas que no confían en ambas cosas, existe la primera
alternativa, que es ella no es aporte ni como persona ni como militante. O sea, Ya, que coincide con el rechazo además que tiene, claro, más o menos. Más o que menos. exactamente, Ya, 48,5. Ella es un aporte, pero su partido no, 19,2. O sea, que, que no es algo positivo para ella, porque finalmente el que va a votar va a decir, bueno, sí, voy a aceptar que ella es un aporte y me comeré que el partido no, pero ahí va a haber gente que va a decir, sí, yo confío en ella, pero en el partido no, así que no la voy a votar. O sea, ya. se te parte el mundo igual. Ella es un aporte más allá de su contexto, o sea, más allá de lo que la rodea, ¿no? Ya, ese es el votante de ella. O Es el sea, votante, 26%. Y ella y su partido son un aporte, un 6,3%. ya, esto corresponde al porcentaje O sea, si de usted la fija, población con problemas de salud mental. son, son, Ella y su partido son un aporte. son 32%, ¿ya?, de personas que te están diciendo, mire, ella, ya sea sola o ya sea ella con su partido, son un aporte. Y luego, de ese 19% que dice ella es un aporte, pero su partido no, hay mucha gente que simplemente no la vota. Solo 3 puntitos más le regalan de esos 19. Claro, ¿Ya? claro, Entonces, claro. O eh, sea, tenía un 48, o sea, no, no llega, no falta nada para llegar claro, no, a no, más del 50. O claro, sea, no, y además acuérdate que sacó 36 en primera vuelta, entonces aquí tenemos que llega a 33 con las dos variables de aporte, y en esta frase que es la clave para ella, que es lograr desprenderse del peso negativo de su partido y que la gente que confía en ella pueda votar por ella, no lo está logrando. O sea, tiene 3 de 19 puntos y por tanto tiene solamente un sexto, y eso es un rendimiento muy bajo, porque ella logra capturar de ahí un tercio, qué sé yo, de los votos, y bueno, y cambia radicalmente, ya vuelve a los 39 y así sucesivamente. oye, ¿no te da la impresión de una especie de fenómeno fallido? Se aspectaba a ella como una buena candidata, ¿no? Como una Sí, candidata menos, o sea, como una mujer más astuta, más inteligente, con más sí, flexibilidad táctica, como dice ella, de sí. la que ha mostrado, ¿no? Ha quedado un poco como cáscara vacía. Mira, yo creo que en esto eh, yo le echo la culpa harto a lo que ha pasado en estas elecciones, a- al hecho de que las campañas en Chile no se han adaptado a los niveles de profesionalismo que están teniendo en muchos otros países. ¿Ya? O sea, esto no es hablar ya de política, sino que de cómo funcionan las campañas. Eh, yo te diría que Kast lo que ha hecho es una campaña normal, actual, ¿ya? Y con eso le ha bastado. Eh, Creo que en el caso del resto de las candidaturas, bueno, Parisi también es campañero, qué sé yo, ¿ya? Pero no es que haya hecho una cosa muy, muy sofisticada, ni mucho menos. Lo que pasa con Jara, por ejemplo, es que ella, fíjate lo siguiente, ella gana la primaria, se produce un fenómeno de singularidad, o sea, ella está una semana revestida de estos procesos que son mágicos en el fondo en política, donde tú tomas un vaso y la gente sonríe, ¿ya? Te tropiezas y la gente vota por ti, o sea, cosas fantásticas, ¿ya? Son esos momentos de gloria celestiales que los candidatos De después, enamoramiento. que cuando les pasa eso, después ya la gente como que ya pierde su sentido en el mundo, ya dice, no, yo soy otra cosa, ¿no? Porque son fenómenos muy espectaculares. Bueno, ella tiene una semana muy buena, y era evidente que ella ahora pasaba en un nuevo escenario, muy distinto que la primaria, y ese escenario requería una musculación distinta, o sea, requería salir a trabajar de otra manera. Pero a los comandos les pasa mucho esto, dicen, no, que tenemos un caballo ganador, que ha ganado los debates, que le ha ido bien, que vaya a todas partes, que vaya, ya, no, después vamos a tener los programas, pero lo hace tan bien que resuelve todo. Entonces, candidato cansado, candidato sin discurso, porque no lo han preparado a primera vuelta, ¿ya? Candidato que no sabe nada de sí mismo, que lo único que tienen para saber de sí mismo son las encuestas, que son todas diferentes, ¿ya? Entonces no saben nada de sí mismos. Los comandos no hacen investigaciones, no hacen seguimientos cualitativos, no hacen nada de lo que hay que hacer para que tú sepas qué está pasando contigo, ¿ya? Cometes un error
y dices, no, no pasa nada, si es solo un error y qué sé yo, no te das cuenta de la matriz de equivocaciones que hay detrás de ese error, ¿ya? Y que se va a repetir naturalmente. Y cuando tú ya decides que es hora de muscularla, ¿ya? Aparece como que se retiró de una escena por haberlo hecho mal, ¿ya? Porque en algún momento tenías que encerrarla y prepararla para los debates, prepararla para todas las cosas, hacerla descansar, porque esta cuestión de los candidatos que están, oh, vamos para todas partes, eso no funciona, o sea, eso es muy ineficiente. Imagínense el lema de una fábrica fuera, no importa, démosle para adelante. No funcionaría, ¿entiendes? Entonces el démosle para adelante ha perjudicado gravemente a varios comandos en todo este proceso. Y yo creo que Jara está siendo un ejemplo porque ella tenía las condiciones que se le produjeron después de la primaria que le podrían haber permitido perfectamente un crecimiento. Ya, pero Alberto, hay algo que va más allá de la planificación estratégica, más allá del cansancio, más allá de todos los argumentos que tú puedes decir, está cansada, no planificó bien, no está claro cómo está siendo percibida, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, bla, bla, bla. Tú puedes decir lo mismo que se puede decir de cualquier otro candidato, casi en una circunstancia como la suya, pero el nivel de mentira en que ha sido descubierta Janet Jara han sido groseras, o sea, demasiado groseras. O bueno, si tú quieres no mentiras, si tú quieres equivocaciones, por ejemplo, no sabes lo que dice el programa, eso no es, no son errores habituales, ¿no es cierto?, de las personas, menos con un programa de 7 páginas. Entonces tú dices, oye, soy temporera, pero no me acuerdo qué fruta cortaba, porque cortaba fruta, no sabes si está en la tierra o no sabes si está en un árbol, no sabes lo que está en el programa, no sabe si apoyó o no apoyó los retiros, no sabe si el aborto estaba en sus lineamientos o no. Ella no es candidata al Partido Comunista porque ella tiene su idea, no las ideas del Partido Comunista, son cosas totalmente distintas. Ella tiene discrepancias, las resuelve internamente, por supuesto. Entonces, yo creo que, mira, si es que este es el resultado de que está cansada, quiere decir que no sirve, no funciona, No, no, porque no. el cansado, si No, yo, entiendo que no me estáis diciendo solo eso, pero me refiero a que no, no no. hay. No, hay un factor que quiero decir que es general, que a mí me parece preocupante por un tema tan simple como que a uno le gusta que en su país las cosas se hagan bien, aunque sean cosas que sean tus rivales, lo que sea, uno quiere que los que son profesionales de la política sean profesionales. ¿Ya? No quiere que los diputados, que el candidato que va sea un buen candidato, que los equipos que van sean buenos equipos, porque eso es un predictor de mejor futuro para el país, o sea, que la gente sepa hacer lo que dice que sabe hacer. Entonces, ver llegar a los políticos que llegan, ¿ya? Dando cátedras de estupideces, ¿ya? Haciendo jugadas, o sea, no sé, por lo que hizo, o sea, esto de ser capaz de poder decir al mismo tiempo una cosa y lo contrario, es desagradable, ¿no? Entonces, hay un elemento que es la profesionalidad. Y yo insisto que es un factor importante en esta campaña porque han habido muchos errores en ese sentido. Luego hay una cosa que tiene que ver más profunda, que tiene que ver la mitad, de nuevo, con el tema de entender cómo se hacen las campañas, y la otra mitad que tiene que ver con un problema político, que es más grave, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados de no hablar de política realmente, en el nombre de la política no hablamos de política, digamos, pero efectivamente hay una cosa que es también de carácter profesional, que es esta cosa de ella misma, en su campaña de primaria, metió el tema de la mentira. Y en política es una jugada equivocada, ¿ya? Es como pensar que el técnico de fútbol ya va a ir a reclamar porque el penal que le cobraron a favor de su equipo no era penal, ¿ya? Eso no existe, no existe. Entonces eso de andar, de haber hecho una apología a decir la verdad como político, es una cosa muy incómoda porque te van a pillar en algún momento y tú politizaste algo que era un error, ¿ya? Luego viene lo que ocurre. Yo considero que, o sea, no tengo ninguna duda de la magnitud de mentiras que se han dicho por distintos candidatos en distintos momentos, algunas en forma de error, en forma de lo que sea. Pero justamente voy al punto de que los candidatos reciben información de sus equipos. O sea, tus equipos te dicen,
tú decís, oye, quedó en porque el candidato, el programa se lo van a cambiar varios días, varias veces antes de que salga publicado. Y cuando ya salió publicado no se lo va a leer porque está en campaña. ¿Ya? Entonces le tienen que decir, oye, el aborto quedó fuera y estaba adentro. ¿Ya? Entonces, eso me parece evidente que no es que ella mintió, sabía que el aborto... No, obviamente no sabía. ¿Ya? Y eso no te puede pasar. Hay un problema organizacional, político eventualmente, porque también podría ser, no lo sé yo, pero podría ser que, dado que hay conflictos internos, te digan, quedó fuera y quedó dentro. ¿Ya? Y te hacen caer, pisar el palito. Ya, tú dices, así como alguien boicoteando, no lo descartas. No lo descarto, pues, ¿sabes? Yo lo viví en política. O sea, yo tuve que sacar a todo el equipo de gente frente amplista de mi comando, porque si no, no sobrevivían ni 24 horas, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, se van todos, porque yo no confío en nadie aquí y yo voy a trabajar mi cuenta porque yo tengo que salvar mi pellejo y ustedes no van a salvar mi pellejo, van a salvar el suyo. Ya está. Entonces esas cosas, lo que pasa es que Janet Jara está en una coalición más grande, más compleja, y lo más probable es que esto que hice yo en su momento no lo pueda hacer ella. Pero creo que sí, efectivamente ella lo que se ha equivocado es en perseverar en discusiones donde puede estar en juego algo que todavía para ella no está preciso, no es exacto. Y yo creo que ahí se ha equivocado. Además, estas cosas, estas hemorragias, es mejor sellarla en un momento determinado. Hay un punto en el cual tú dices, mira, sí, me equivoqué, pasó esto, dar todas tus explicaciones, que quede el desastre que quede durante 3 días, total, tú eres la candidata y después todos tendrán que aceptar. Ahora, sí, y yo creo que puede haber en algunos casos, porque como dices tú, cuando ella defiende cosas que son fáciles de desmentir, o dice cosas que son muy fáciles de desmentir, es más fácil inclinarse por la teoría del error que por la teoría de la mentira, ¿cierto? Pero tú, en suma y resta, ¿te parece que es una persona honesta? ¿Una honestidad promedio a nivel político? Porque entendiendo que no es como la virtud que caracteriza a ese mundo, pero entendiendo que no es eso, tú dirías que sus niveles de... Sí, tú dirías que es una persona más o menos honesta, Yo diría que no veo ninguna diferencia particular con el sistema, ninguna. ¿No? No. Que te diga que ella no tiene las ideas del partido en que milita hace 36 años, no encontré que es como un poco grotesco además, porque la otra opción, si tú dices son todos iguales, entonces a ella le sale peor. No, le sale peor. Porque te dice unas cosas que son o sea, llevo 36 años en este partido, fíjate, pero mis ideas no son las ideas del Partido Comunista. O sea, ¿por qué? Entonces o sea, señora, ¿qué hace usted 36 años en un partido? Explíqueme cómo es que su partido, porque ha tenido unas cinco designaciones o nominaciones que tienen que ver, que ha sido justamente porque ella es militante no han sido cargos en el mundo privado en general los que ha ejercido. Entonces, estás siendo más comunista que los comunistas. ¿Quién, yo? Sí, porque estás esperando un nivel de homogeneidad. Los partidos tienen procesos donde surgen liderazgos diferentes, donde tienen perspectivas distintas. Sí, pero uno no dice, pues Alberto, por favor, uno puede decir, oye, hay cosas en que yo discrepo. A ver, primero estamos hablando del Partido Comunista, las discrepancias no es como el espacio de la discrepancia y la diversidad, no es Evópolis. Comunista. Ya, es un partido, Evópolis es un partido sin identidad, nada, en que uno podría entender esto, pero estamos hablando de un partido en el cual la discrepancia no tiene cabida, ya sabemos, fuera de Chile, para qué decir, de ahí donde gobierna, y acá tampoco, o sea, son súper cuadrados, súper disciplinados, súper ordenados, con una doctrina clarísima, expresada, manifestada en documentos, o sea, no es como que haya que especular sobre esto. Entonces, yo creo que tú digas, no es que yo tenga algunas discrepancias, sino que mis ideas no son las del Partido Comunista. Ella lo dijo en esos términos, y el periodista que la estaba entrevistando eran dos, pero no me acuerdo cómo se llamaba, fue un poco más incisivo que la Carolina Orrejola, que
cuando la Janet Jara le dijo, no, y mis discrepancias las veo en privado, y él dijo, ah, ya, las ve en privado. Así que, estupendo. Con eso estamos, ¿para qué más? Yo creo que cuando estamos hablando de esto, o sea, cuando decimos que una persona reniega de las ideas de su partido, cosas de esa naturaleza, son mentiras, si tú quieres, o ponle como queráis, más graves de lo normal, más grotescas de No, lo normal, o por último, no sé, miente peor entonces. no, yo discrepo profundamente en eso, porque no tengo ningún interés en defender las candidaturas de este instante, ¿eh? Te lo digo claramente. Pero, a ver, hay un partido. En ese partido tú compartes eventualmente un horizonte último, ¿ya? Lo que sea, la sociedad sin clase, ¿ya? La huelga general, lo que sea. ¿Ya? Eh, y ese partido te interpreta por ese destino último. Pero en el proceso, ¿ya? Tienes diferencias o llegaste a convicciones respecto a las formas del proceso que son distintas. Porque en política la estrategia simplemente del camino es una cosa que divide mucho. Y tú perdiste en tu partido la estructura de participación adentro del partido, que es lo que le pasó a Janet Jara. Janet Jara tiene 0 miembros asociados en el Comité Central del Partido Comunista. 0. Imagínate lo que es eso. Y son 81, si no me equivoco, la cifra. O sea, no es que son 5, es 0. Y entonces, y sin embargo, como están las cosas en el mundo, como están las cosas en Chile, ya gana la primaria con todos los votantes que ese partido quisiera tener, que los tiene ella y no el partido. ¿Ya? Entonces se produce esta situación paradojal, que es igual de compleja para ella, no sé, que ella tiene el problema de que está muy expuesta públicamente, pero igual de compleja para ella como para el partido. Porque uno podría preguntar al partido, bueno, pero ¿usted por qué no se adapta a la líder que el pueblo quiere? ¿Ya? Y el partido dice, no, yo no me adapto porque yo tengo una noción de la historia. ¿Ya? Una palabra grande. Bueno, la candidata tiene una noción también de la historia o del método con el cual va a construir su historia. Y eso es una disputa legítima dentro de los partidos. O sea, dentro de los partidos tú puedes quedar... Depende cuáles sean los métodos, Paul Alberto, porque, no sé, tú y yo podemos estar en desacuerdo, podemos tener un objetivo común, dos personas que piensan radicalmente distinto pueden tener un objetivo común, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una cosa que se puede dar con mucha frecuencia. Por lo tanto, la diferencia en política generalmente tiene que ver más bien con los métodos. En el caso del Partido Comunista, el objetivo es distinto y también. Ahora, cuando los métodos de los que estamos hablando son métodos como los del Partido Comunista, entonces la diferencia ya no es formal, ya tiene contenido, ya tiene mucha entidad. Pero ¿cuáles son los Porque métodos? tú puedes decir, no, tú puedes decir, por ejemplo, tú puedes decir, ah, no, es que yo creo, quiero llegar a este punto, a que la educación sea excelente, y tú crees que es relevante hacerlo a través de la educación pública, yo creo que hay que fortalecer la privada, ya, ok, pero son caminos que no son irreconciliables, ¿me entiendes? Pero cuando estamos hablando de lucha de clases, cuando estamos hablando de no sé, el debilitamiento grave de la propiedad privada, cuando estamos hablando de que llamamos democracia, una cosa que no es democracia, sino que es tiranía, cuando ya las diferencias de método te llevan a eso, oye, los dos queremos la misma sociedad, pero tú estás dispuesto, no tengo idea, pues, a torturar gente para eso, ya decir, es que estamos de acuerdo en el objetivo, ya empieza a ser un poquito más discutible, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que los métodos del Partido Comunista, el camino, ya es suficiente, si a ti te molestan o no los compartes, ya es una buena razón como para alejarte del partido. Los métodos y el objetivo y el fin en ese partido están muy relacionados. Sí, es que yo creo que... sí, pero yo creo que Si no está el Partido Socialista, está el Partido Radical, está el PPD, está, qué sé yo, pues hay una lista de partidos de izquierda en Chile, entonces tú, como que tú me vengas con esto de que, oye, no, fíjate que yo estoy en este partido, pero es porque creo en la utopía nomás.
Y oye, llevas todo este tiempo yendo a Pero y no tienes problemas, o sea, lo tuyo era la utopía. Entonces, bueno, es decir, se pará, o sea, sí, pero mira, yo creo que hay una cosa que es bien clara. O sea, si esto que tú diagnosticas es una enfermedad lógica, digamos, por decirlo así, ¿ya? Eh, yo te tendría que decir que es bastante común. O sea, existió en Europa el eurocomunismo, ¿ya? Alejándose. Jara sería una especie de eurocomunista en esta lógica, ya, digamos. fantástico. El eurocomunismo, bueno, aparte que existió, no existe. Aparte de eso, cambió de nombre, Alberto. Sí, Es como el socialismo democrático. Tú no estás hoy día pidiéndole al Partido Socialista que tome posición respecto de lo que pasó en la Unión Soviética, porque pero, hubo un pero es que cambio relevante en sus posiciones, en algunas cosas que son importantes, como pero el tema probablemente, de la violencia como método de acción política. pero probablemente lo que estamos viendo, lo más probable es que lo que estamos viendo es los últimos movimientos de un partido soviético, ¿ya? En Chile, que es un partido muy fuerte soviético, el Partido Comunista, ¿ya? Y que no es fácil mantener el partido soviético a más de 30 años después de la extinción de la Unión Soviética, eh, con un gobierno en Rusia que no reconoce para nada la revolución bolchevique como un paso hacia adelante. ¿Ya? Entonces, tenemos ese escenario frente a una candidata que podríamos decir que está con una postura más parecida a la de China, ¿ya? Donde no le importa tanto el color del gato. ¿Ya? La pregunta que todos nos tenemos que hacer ahora, porque para eso sí tiene que mejorar su puesta en escena política, es saber a qué se va a referir cuando decimos que lo importante es que casen ratones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Entonces, ese es el gran objetivo que yo creo que donde falla. Si Jara tuviera claridad respecto a cuáles son las cosas, las respuestas a las cosas importantes, fundamentalmente al desarrollo del país, yo creo que eso estaría bastante más resuelto. ¿Ya? Pero el problema que ella tiene es que tiene un vacío en los temas que hoy día son los únicos que mueven la aguja, y ese vacío, mientras no lo llene, es muy difícil. Ya, o sea, bueno, en fin, pero no logro sacarte la cuña en el fondo, que es, es lo que quiero saber. Eh, No es, estoy en época de cuñas, he tenido un proceso de realización espiritual muy sofisticado. No tengo ganas de estar es la dándole la cuña. cuña a gente deseosa y ganosa de encontrar No, una frase no, que no es hiera eso, no las cosas es eso. Quiero saber, que no, nunca quiero, hicieron. cuando te hablo de cuña es una forma de decir, quiero la respuesta, no es que quiera la cuña para ponerle en el titular. Es que no voy a decir que alguien, o sea, mira, Quiero saber si para ti es igualmente, o sea, es una persona medianamente honesta o lo que está tratando de decir es que es igualmente deshonesta que todo el resto o que la mayoría. o sea, yo lo que he visto es que ella negoció con credibilidad con toda clase de actores. Me parece que eso es una señal de alguien que se supone que es confiable. Yo hablé con mucha gente del mundo empresarial antes que fuera candidata y todos tenían la mejor impresión de ella, aunque tuvieran las distancias políticas del caso, Bueno, qué pues sé yo. estaban en Ahora la el, cosa está estaban más en el, endurecida. Ahora está más endurecida la discusión porque hay elecciones, hay campañas y esas cosas es normal, ¿ya? Pero resulta que en ese momento estaban todos bastante diciendo, no, pero se puede conversar con ella, es confiable. Eso para mí es lo que define si una persona, si fue y tiene una campaña que por problemas de organización, por la razón que sea, ya, ha cometido numerosos errores y algunos de ellos son relativamente imputables a una mentira, pero no son demostrables como que son una mentira, sino que generan dudas razonables. Yo no digo que no sean razonables, generan dudas razonables. Creo que efectivamente hay una hipótesis ahí sobre la mesa que habrá que descartar o verificar en el tiempo. para Para ti mí, una persona porque negocia bien, que una no, porque persona sea cuando buena negociadora con empresarios que no. además tenían intereses en la reforma, claramente intereses en la reforma, en algunos aspectos de la reforma les venían súper bien, Pero también negoció las 40 horas y también negoció otros procesos. O sea, no estamos hablando solamente de la. con una derecha que no se atreve a decir que no a algo que vaya a sonar un poco impopular. Entonces,
Yo no estoy A mí diciendo me que sea una parece, persona desagradable, pues, Alberto, pero estamos hablando, tú estás describiendo a una persona que sabe negociar, que para mí eso no es garantía de credibilidad ni de honestidad, no estoy diciendo que sabe negociar, estoy diciendo una cosa distinta. que Estoy dicen que, diciendo que en la hora de la negociación, en la necesidad de llegar a acuerdos con personas que estaban muy distintas, logró generar confianza en esas personas. No es lo mismo que negociar. Yo puedo cerrar una negociación exitosísima con alguien que no confío. Es parte del juego de la negociación, que a veces tú no confías en esa persona, pero lograste cerrar y dejar bien amarrado todo para que no te vayan a fregar, ¿ya? Pero tú estás negociando con alguien que no confías. Es distinto que las personas te digan, mira, me produce confianza. Eso es diferente. ¿Ya? Entonces, a mí no me parece que sea un caso extremo ni nada por el estilo, ¿ya? De deshonestidad, no me parece tan claro que ella sea simplemente una persona mentirosa. A mí me parece que ese tipo de imputaciones, además que me molesta tener que hacer un análisis político juzgando a personas. O sea, no, pero no, pues, Alberto, pero no estamos hablando de cómo es ella en su casa, estamos hablando de aspectos políticos relevantes, que tengan una connotación moral, o sea, pero es que hay cosas que son objetivas, hay cosas bueno, que son pero que objetivas. tenga una connotación moral, no significa que uno está juzgando personas ni Pero, erigiéndose en la inquisición electoral o en la inquisición del análisis. No se trata de eso, se trata de un aspecto importante en materia política que tiene que ver con un poquito de coherencia, o coherencia, en realidad, no un poquito de coherencia, un poco de mira, coherencia, un poco de consistencia, que tú más o menos, no sé, si te equivocas no sea permanentemente, que tú no digas cosas que no tienen, que, 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 que realmente no tienes como creerlas, digamos, que una mujer de 52, yo no creo que sea una tonta, ¿no es cierto? No creo que sea no, tonta, ya, para no, nada. para nada, ¿no es cierto? Tiene 52 años. Pero Entonces, mira, pero te lo aclaro así. yo coexisto feliz en un partido, o sea, para mí esa declaración es brutal, es fuertísimo, que Bueno, alguien para te mí diga, no, mis para mí, ideas no son las del partido. no, ¿Cuánto para mí, duraste Alberto, tú, cuánto duraste en un partido cuyas ideas no te representaron? no, nunca milité en todo caso, así que no, Bueno, da lo no mismo, soy pero militante, ¿cuánto crees que dura una persona normal en no, un yo creo entorno que en el cual, las personas que son militantes desde los 13, 14, 15 años, es gente que se quiere quedar en su partido, pase lo que pase, y hemos visto toda clase de personas en todos los partidos quedándose de todas las maneras posibles. Mira, yo lo único que te diría es lo siguiente, así como ya despejando el análisis. Creo que la mayor parte de las cosas que se le imputan como mentiras son cosas que podrían ser mentiras o podrían no serlo. Es decir, podría ser que efectivamente el documento de las 7 páginas no era el documento que a ella le mostraron antes, podría ser que el documento que se acordó después con el tema del aborto tampoco, porque son cosas que se repitieron y cuesta pensar que un candidato se le repitan esas cosas, ¿ya? Mintiendo de nuevo, cuesta pensar. en eso sí, sí. Ahora, desde el punto de vista del tema del partido, a mí eso me parece que lo resolvió mal, me parece que la estrategia que tomó es mala, ella tiene que alejarse del partido, creo que es una parte de su camino y tiene que hacerlo con más definiciones, con más claridad, y quizás si lo hiciera con más claridad todos dirían, ¿sabes qué? Sí, está bien, ¿ok? Y no le seguirían jodiendo de que sí, porque Michelle Bachelet no se parecía al Partido Socialista, Sebastián Piñera no se parecía a la derecha, todos han sido distintos a lo que era. Gabriel Boric iba a ser represaliado por su partido, sancionado por haber hecho lo que hizo para el acuerdo de noviembre. O sea, todo eso es normal, es normal. Lo que Es sí me normal, parece, salvo cuando se trata del Partido Comunista, donde la disidencia no bueno, pero existe, entonces tú estás, donde es que ahí viene el punto de fondo. El punto de fondo es que hay una costumbre respecto al Partido Comunista, por la experiencia soviética, por lo que sea, ¿ya? De imputarle como una excentricidad particular que ellos mismos asumen para sí y que el resto de la gente, sobre todo la gente de derecha, asume para ellos. Yo como considero que todos somos seres humanos y no tengo mucha diferencia al respecto y creo que todavía no hay cyborg claramente existente. ¿Ya? Yo en ese contexto me quedo ahí. Lo que sí yo te diría, para ser bien claro, que la única cosa que me pareció muy fea, muy extraña, pero yo no la escuché de su parte, solo escuché los comentarios, no escuché la entrevista, fue esa cosa que aparentemente ella no se acordaría de cuando fue temporera. ¿Ya? Eso, no se acordaba qué fruta había. exacto.
exacto. Fueron una entrevista en Radio Pudahuel con Pablo Aguilera. Ya, bueno, eso, claro, eso lo encuentro. Bueno, es que yo creo que está eso más las ideas del partido no me representan, son las dos cosas que son que no tienen, desde mi punto de vista, doble lectura. Como bien dices tú, efectivamente puede ser que ella no conozca su programa, está muy mal, y sobre todo si dura 7 páginas. También puede ser que haya sido engañada, ok, todo eso está dentro del ámbito de lo discutible, puede ser. Pero yo creo que ha habido algunos episodios, como el de la temporera, que de hecho yo creo que ahí bajó de una manera brutal, porque en el fondo es muy ofensivo, ¿no? Mentir en una cosa como esa, digamos, tratar de vestirse con ropaje ajeno, digamos, con dolores ajenos, dificultades ajenas, vidas duras que no has tenido probablemente, no sé. En fin, a ver, Alberto, pasemos a José Antonio Cast. ¿Te tinca? Adelante, adelante. A ver, vamos a baja. Esta baja, ¿tú crees que tiene que ver con el comando realmente? A ver. O sea, yo creo que me parece muy, muy evidente por qué puede explicarlo. Ya, a ver. Casi baja 3,8 puntos, ¿no? Estaba en 29 y baja 25,2. Es decir, pierde 4 puntos. Bueno, ¿qué es qué es lo que me parece que es evidente? En las campañas pasa muchas veces que tú tienes una estrategia. De hecho, recuerda que él cambió la estrategia hace como 15, 20 días, ¿no? Que hizo un cambio de estrategia. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé de qué me está hablando. A ver. Sí, sí, él anunció que estaba una nueva etapa, que habían como nuevos caminos y que era esta etapa en el fondo donde venía el riego por goteo desde los evidentes y claramente miembros de la derechita cobarde, porque evidentemente ir a refugiarse sin tener ninguna razón, sino que la única razón que desgrimen es como que va, formas elegantes de decir que va ganando. Entonces, porque eso es muy terrible, digamos, pero bueno, se suman, viene esta etapa donde casi intenta producir una especie de sangramiento extra a Matei, ¿no? Eh, quitándole gente, supuestamente el piñerismo, qué sé yo. Ahí lo más interesante es lo de Carter con Codina, porque son figuras nacionales, ¿ya? Pero al mismo tiempo, ¿por qué es lo más sorprendente? Porque, o sea, si había alguien, si existió algo así como la derecha octubrista, ¿ya? Fueron ellos dos. ¿Quiénes son ellos dos? O sea, Carter y Codina. A ver, ya, a Para ver, ¿por qué? el estallido, perdón, pero para el estallido, el discurso de ellos con el discurso de la izquierda era uno solo. No, no recuerdo No, nada. yo me acuerdo perfecto haber escuchado y decir, estoy escuchando bien, o sea, estoy escuchando a Carter, qué sé yo, a Codina criticando fuertemente al gobierno de Sebastián Piñera, la importancia de entender que aquí hay una crisis social, ¿ya? Todo eso, discurso por todo lo alto. O sea, entonces, de pronto, que no solamente se sientan incómodos en la derecha, ¿ya? Sino que se sientan cómodos en los republicanos. ¿No? No es que se fueron, no es que se fueron a Evópolis, no es que se fueron al Partido Liberal, ¿ya? No, se fueron al otro lado. Es bien sorprendente. Entonces, pero lo que quiero decir es que pero eso no es relevante, eso no va a hacer bajar a nadie. Lo que hizo bajar a Kast, a mi juicio, es lo siguiente. José Antonio Kast venía con un diseño muy cuidado, donde él hablaba de las cosas que la gente quiere escuchar hablar. No lo que le quieran decir, sino que los temas. Y de repente empieza una discusión interna del sistema político. O sea, empieza a hablar sobre los otros, empieza a hablar dentro del código de las élites políticas, que ese es el lugar donde a él no le conviene estar, donde él ha logrado salir de ahí y ha logrado entonces tener una candidatura exitosa en contra de ese discurso. Entonces cuesta mucho entender qué fue a meterse allí. ¿En qué minuto o con qué temas? A ver, estoy como perdida. Con todo este tema de que él ha estado hablando de que ahora se suman a nuestro comando las personas que vienen. Ya. Toda esa cuestión, toda esa letanía de él mostrando el desangramiento, es una discusión sobre el sistema político. Y por tanto la gente se desconecta. Dice, este no está hablando de las cosas que me importan. Entonces, esa es tu teoría.
Mira, 3,8 todos, puntos. mira, no, es Yo que no soy tengo muy, ninguna, no, si, no sé, pero 3,8 puntos es no, mucho. pero te soy muy preciso, es que esos mismos 3,8 puntos los había subido recién, o sea, son puntos muy blandos, eran recién subidos, y tenía 25 hacía poco, o sea, Ya, ya, entonces los había subido recién. Fíjate tú, cuando en la medida que Matei se puso a hablar de las discusiones políticas internas, bajó. sí, bueno. Cuando Janet Jara entra en conflictos internos con su partido y todo lo que baja. Cuando José Antonio Caz empieza a pelear con la derecha, ¿ya? Con el resto de la derecha, y empieza a decir, no, yo no, que trata de hundirlos, en ese proceso deja de conectarse con su electorado. Es normal. Claro. Entonces, es Oye, acá hay normal. un fenómeno, Alberto, es Sí, que esto que dices tú, ya, eh, evidentemente la derecha tiene, no sé, unas probabilidades altísimas de ganar la próxima elección. sí, Pero ¿cuánto le puede perjudicar? Yo creo que esto te lo he preguntado en otras oportunidades, pero ¿cuánto te puede perjudicar esto de aparecer como el segundo en primera vuelta? Entiendo que Boric estuvo en esa posición, pero lo de Boric tenía todavía un componente como de gesta, o sea, ya que hubiera llegado segundo era una cosa impresionante, porque este señor no tenía ni la firma en su minuto, ¿no? Entonces, ¿cuánto podría beneficiar a Jara este aspecto, esta cosa simbólica de verse como la ganadora de la primera vuelta? ¿Cuánto podría perjudicar a un Kast, Matei, Kaiser, que sea que pase, digamos, aparecer como segundo, como el perdedor, sí. como, sobre todo Kast que viene con varios intentos, ¿no? Entonces, como que dañaría más su imagen que en No, otros yo creo, a candidatos, ver, que a Kaiser, por ejemplo, ¿te en, fijas? en una gestión normal de la situación no debería afectar en nada a Cast, una situación normal. O sea, una situación normal es cuando tú acostumbraste a todo el país a explicarle con peras y manzanas que resulta que la derecha prácticamente saca 55% y si cuentas que en los votos de París y de Maine Nichols todavía hay algunos votitos por ahí soltando y por tanto tiene una capacidad de llegar a 60 y 62 y eventualmente cosas así. ¿Ya? Si tú le explicas a tu electorado eso, ¿ya? No hay ningún problema. Probablemente va a haber un problema por la forma en que se ha gestionado esto, que es decirle a la gente, están empatados. ¿No? Y resulta que no están empatados. Y no podrían estar empatados, insisto con eso, porque tendría que ocurrir que Evelyn Matei se desfonda y como además 3, 4 o 5 puntos de Matei estructuralmente se van en segunda vuelta a Jara y no a Cast, entonces además ocurriría que Jara aumentaría todavía más. Por tanto no tiene ningún sentido pensar lo que se ha estado diciendo de que, o sea, yo creo que hay que varias fantasías animadas en todo este proceso. ¿Ya? Me decían que en ciertos sectores de análisis económico, ¿ya? Consideran que incluso una derrota de Jara sacando 44, 45 puntos, para ellos es una noticia devastadora. Mm. ¿Ya? Entonces, perdón, pero lo más probable es que saque 44, 45 puntos. Lo más probable. ¿Ya? Podría sacar 43, sí, pero menos de eso. Bueno, ¿Me bueno, pero es entiendes? que es una mala noticia, por Alberto, es un partido demasiado anacrónico, ¿te fijas? Entonces, o sea, un partido cuyo presidente te está diciendo que se, no sé, se endiosó el tema de los recursos, digamos, en la administración de Marcel, que la verdad que había que gastar más, no sé. Ah, pero si vamos a hablar de que es una mala noticia para el país y cosas así, yo estoy totalmente dispuesto a ese tipo de discusiones. Lo que pasa es que estamos hablando de los procesos electorales y la responsabilidad de cada uno de estos Sí, tipos que sí. dedican el 90% de su tiempo no a preocuparse sobre cómo va a estar el país, sino cómo van a estar ellos en la siguiente elección, que no sepan hacerlo. Sí, que lo, estoy de acuerdo, estoy de entonces ya, acuerdo. ya Sí. uno no tiene nada que hacer ahí. Yo en la discusión, y por eso acepté en su momento la invitación que generosamente me hizo Joaquín Lavín, cuando me invita a que trabajemos juntos en políticas públicas que podamos proponer en conjunto, y en ese momento a mí me parecía súper, súper interesante porque justamente me parecía que era una discusión que estaba en otro registro. ¿Ya? Pero si estos tipos, que lo único que están pensando es en elecciones,
no saben cuánto pesan ellos, no saben cuánto marcan, no se han enterado de lo que la gente está hablando. Llegan a las elecciones y las pierden diciendo que están listos para ganar. ¿Ya? O sea, tú mira esto, o sea, es como cuando la gente se burla de los jugadores. Suena una declaración como de Bópoli, urbi et orbi. Sí. No, es como eso, cuando se hacen esos videos de burla con esos jugadores que ganan, no sé, $100,000 mensuales y se pierden unos goles increíbles. Bueno, esto es así. Entonces, oye, ese es otro ámbito. Esta pregunta la encontré muy interesante. Tú sabes que para mí esto es un tema porque siempre me ha producido mucha curiosidad. Acá es, la atribución a Kast de autoritarismo. No, la pregunta es la siguiente. ¿Exageran o mienten? Estamos hablando del autoritarismo o supuesto autoritarismo de Kast. Entonces, sí. ¿Exageran o mienten los que dicen que tiende al autoritarismo? 18,5%. Tiene una leve tendencia autoritaria, pero no es riesgosa, 11%. Tiene una tendencia autoritaria que podría generar problemas al gobernar, 48,2%. Tiene una tendencia autoritaria que es necesaria hoy. Esto también es interesante, 22,3%. A ver, sí. Sí. A mí siempre me ha llamado la atención porque no me parece autoritario. No en el sentido habitual en que la gente usa ese término. Al menos, tú sientes que le falta un poquito. No, yo creo que cuando se le pone el mote de autoritario es sobre la base de una emoción. Si tú piensas, no hay nada que diga él que sea propio de un... O sea, que denote autoritarismo. Es más una parada, un mood, como dicen mis hijos, ¿no es cierto? Es una cosa más que se trasluce emocionalmente que se pueda percibir, conceptualizar y qué sé yo. Pero a mí igual me parece extraño porque yo lo veo más bien... Sí, no veo el autoritarismo. La cosa es que pareciera ser, de acuerdo a esta pregunta... Tú lo encontrás como melifluo. Yo lo encuentro medio melifluo en parte, sí. Ya. Siempre lo he encontrado, de hecho. Le falta, efectivamente, le falta un poquito. No, pero no me parece, bueno, en fin. Bueno, a ver, pero el punto es el siguiente, me llama la atención porque acá, bueno, primero la pregunta es un poco tramposa, o quizás sea esas que tú calificas de cualitativa, porque en el fondo no hay ninguna alternativa que descarte de plano el autoritarismo. Pues la primera es, ¿exageran o mienten los que dicen que tienden al autoritarismo? Ya, pero ahí era... No, lo que pasa es que, a ver, nuevamente, voy a explicar de nuevo porque... ya que no entiendes. Las imputaciones metodológicas son las únicas que a mí me ofenden. ¿Pero cuál es la imputación? La pregunta. No, lo que pasa es que lo que yo llamo cualitativo se llama cualitativo, y se llama cualitativo es un tipo de técnica de investigación bastante buena, bastante objetiva en su capacidad de comprender fenómenos subjetivos, ¿ya? Pero es bastante objetiva si se utiliza con los resguardos y con las metodologías correctas y no como muchas veces se hace diciendo que es cualitativo así como que una opinión así como ya. Entonces eso es como vomitar y llevarlo al museo diciendo que eso es una obra de arte. No, un estudio cualitativo es un estudio cualitativo que respeta ciertas normas de funcionamiento y un método que permite llegar a ciertas conclusiones. En esas conclusiones lo que nos aparecen es un conjunto de discursos, ¿ya?, que pertenecen a un mismo ámbito narrativo que tiene que ver con esta cosa del autoritarismo. ¿Ya? Y en ese ámbito narrativo aparecen las alternativas que aquí están expuestas, dichas de otras maneras, qué sé yo, pero uno las reduce hasta que sean representativas entonces de esas posturas. Por tanto, nuevamente, no son respuestas de carácter simétrico, como suelen ser, ¿ya?, sino que efectivamente son las respuestas que habían disponibles en el análisis cualitativo. Y entonces, están los que dicen, mira, ¿sabes qué? No, la gente exagera, está hablando de tontería, no tiene nada de autoritario. Es un 18,5%. Es muy bajo el porcentaje. Eso, ahí estás tú, no hay más, o sea, 18,5. No, yo tengo una opinión distinta, pero sobre la base de ciertos conocimientos, de evidencia más personal. Tú lo conoces, sí. Pero me llama la atención esto. Tiene una leve tendencia autoritaria, pero no es riesgosa, que son muy parientes en realidad, pero lo separamos para poder dar más textura a lo que decíamos, porque es muy pariente tiene una tendencia autoritaria que es necesaria hoy, ¿ya? O sea, no es riesgosa,
es un poquito necesaria, es necesaria, mandan por ahí, digamos, ¿ya? Son parientes. Entonces uno podría agarrar esos dos y juntarlo y decir son un 33% de la gente, 33,3% de la gente ya. Dice que en realidad es un poquito autoritario, pero no es algo importante, ¿no? Y luego tiene una tendencia autoritaria que podría generar problemas al gobernar 48,2%. Es decir, esto significa que en segunda vuelta hay un porcentaje de gente que está votando por él, por miedo a Jara, pero que le parece que podría generar problemas al gobernar su nivel de autoritarismo. Y eso significa que cada vez que Kast, que también pasó este mes, ¿ya? Que cada vez que Kast entra en terrenos que puedan ser de carácter autoritario, como cuando habló del tema del Congreso, ¿ya? Que yo, claro, entiendo, claro. yo entiendo que él estaba hablando de otra cosa, Sí, efectivamente, sí, sí. Pero ¿ya? ¿cómo has percibido? Claro. Pero como él entró en un tema que le es complicado, ¿ya? Y que históricamente los autoritarios han cerrado los congresos y cosas por el estilo, entonces le golpea. Entonces, sabemos que este 48% está con mucho ojo y por tanto casi está cómodo en primer lugar, está tranquilo, el mundo le sonríe, pero tiene que tener ojo en no cometer errores en este ámbito. Pero entre comillas, ¿eh? Porque me llama la atención esto, tiene una tendencia autoritaria que es necesaria hoy. O sea, sí, sí, pues. me sorprende y no me sorprende, porque yo creo que cuando hay caos institucional no queda no queda demasiada alternativa, digo. Lo que te voy a decir te va a encantar. En aquellas personas que manifiestan este tipo de discurso, hay un fenómeno que es bien interesante, que es como que te empiezan a hablar de un tercero, de un motor inmóvil, ¿ya? De un tercero que está ausente, pero que mueve todo lo demás. Entonces, cuando hablan de eso, en algún momento te dicen, yo me acuerdo en los años 80, ¿ya? Porque ahí entonces la seguridad y qué sé yo, o sea, ahí en ese 22,3% hay pinochetismo. Claro, ¿Ya? claro, claro. Eso es. Pero Alberto, yo creo que sociológicamente, No, eso hablando, en situaciones como las que estamos, uno sabe que va para allá en algún minuto, no sé, uno nunca sabe cuándo empieza una crisis, cuándo termina, o a lo mejor tú sabes, pero bueno, yo no sé en qué minuto empieza, termina, cómo se desarrolla, pero estos niveles de caos en que estamos tienden a terminar en un gobierno autoritario, en que ya no funciona ni una institución y tú necesitas a alguien que haga funcionar la cuestión nomás. Entonces no es tan raro. no, hay un Yo creo que fenómeno. Cass no es, yo creo que Cass no es ese personaje que es percibido así, o sea, ni en lo negativo, ni en el concepto negativo de autoritarismo, ni tampoco en el que yo tengo, que es una cosa más positiva, digamos, que yo no le veo problema a eso. Mira, yo creo que Kast en general va a tener que lidiar con esta problemática de todas maneras. Yo creo que efectivamente hay un giro pragmático de parte de la ciudadanía, un giro pragmático no en el sentido así como liviano, sino en el sentido más pesado, así como estoy dispuesto a cosas que sean medias duras con tal de que se resuelvan este tipo de cosas. ¿Ya? O sea, eso está. Por ejemplo, nosotros medimos la quincena anterior el tema de si la gente estaba dispuesta a saltarse el Estado de Derecho. Y en la encuesta sale poco eso. Pero ojo, ahí sirve mucho lo cualitativo. Cuando son cosas difíciles de confesar, es mucho mejor el cualitativo. Claro. Entonces, y ahí aparece muy claramente que la gente sí está dispuesta a que nos saltemos un poquito el Estado de Derecho. Entonces, ahí la gran duda, en el fondo, política que uno tiene que plantearse, es si efectivamente la jugada de un gobierno de emergencia, como plantea Kast, es una jugada lógica y es una jugada que tiene buena salida, o si es, o sea, si yo tengo razón respecto a mi análisis histórico de proceso político, qué sé yo, donde juego con la metáfora de que el 2011 tuvimos un infarto, el 2019 una ACV, y los siguientes procesos constitucionales fueron dos operaciones de gran tamaño, con tórax abierto o cerebro abierto, intervenido, y resulta que los dos fallaron. ¿Ya? O sea, si yo tengo razón respecto a eso, creo que
que alguien llegue y agarra a martillazos el cuerpo del enfermo no es la idea, ¿no? Y me parece que hay una presión general para avanzar hacia los martillazos. Es como que estamos en esas etapas disruptivas. Pero, pero puedo estar equivocado y efectivamente entonces el camino, mira, yo acá, uno de los libros que estoy por publicar trabaja la dimensión de decir, ojo, nosotros estamos acostumbrados a un espejismo en Occidente, que es la idea de que la legitimidad solo puede ser democrática. Eso evidentemente no es verdad. La legitimidad puede no ser democrática. Entonces, claro, lo que pasa es que, bueno, claro, yo digo todo lo que digo, siempre uno imaginando, ¿no? Un gobierno autoritario, pero en el fondo institucional, como dices tú, legítimo, ¿no? claro, Que usa métodos legítimos, que tiende al autoritario, pero no, que no es antidemocrático, ¿te fijas? Pero claro, uno nunca sabe eso. yo Mira, creo que ese tema es, bueno, lo veremos otro día, pero vamos a la vuelta. esto me gusta mucho porque, a ver, acá aparece el voto útil como más débil, ¿no? O sea, la gente como con la Yo lo encuentro disposición. altísimo, Ah, altísimo, tú lo ves alto eso, muy ¿es alto. alto eso? Sí, muy alto, muy Ah, alto. yo tiendo a pensar que la gente vota útil con en mayor porcentaje. Ya. Prefiero mantenerme en mi posición y votar por la persona que prefiero en primera vuelta, 54,3%, o si veo que alguien puede imponerse, si veo que puede imponerse alguien que juzgo un peligro, estoy dispuesto a cambiar mi candidato favorito por un mal menor, 45,7%. Tú dices que eso es algo, es harto. Ya, Es yo alto porque prefiero además no era tanto, ya. ponemos, cuando tú pones palabras como mal menor, y a mí me gustan las preguntas bien extremas, ¿no? Entonces, porque marcan mucho tendencia. Y cuando tú pones mal menor, pones la palabra mal entre medio. Esa palabra pesa mucho. Entonces, es raro, o sea, para empezar, la gente que tiene una posición más o menos definida, igual es como un 60, 62%, 65%. ¿Ya? Entonces, si tienen la posición definida, ¿ya? Eh, entonces es raro que eso salga 10 puntos más abajo, 8 puntos, 6 puntos más abajo. ¿Ya? Y vemos que aparece un voto útil muy elevado, insisto, y no puse voto útil, puse mal menor. Sí. Entonces es muy agresivo y sin embargo la gente dice, no, si estoy dispuesto a moverme, lo que revela un escenario muy pragmático. Esto es bien interesante porque hay un detalle que no lo comentamos, pero que está en la primera pregunta sobre los presidentes, que es la primera vez que Piñera le gana a Elwin. Ya, Y, yo no no, me fijé. y yo creo que no tiene nada que ver ni con Piñera ni con Elwin. A ver. Creo que tiene que ver con un giro a la ausencia de doctrina. ¿Me entiendes? Un giro que va directamente, ahí está, bien, ahí está. O sea, Ahí está. por primera vez 4,8 para Sebastián Piñera y 4,7 para Patricio Elwin. Ustedes dirán, la diferencia es muy poca. Bueno, nosotros hemos medido por años esto y las décimas son décimas, o sea, valen. O sea, se mueven en una dirección u otra y es muy coherente. Y en este contexto, que Sebastián Piñera en este momento haya pasado a tener un 4,8, es una especie de giro pragmático. Mm. Porque la figura de Elwin, más allá de su historia personal y toda la cuestión, quedó como una figura moralizante, ¿ya? Sacerdotal, ¿ya? Como ajena a toda dinámica política, ¿ya? Con una estatura magnificente. ¿Ya? Y Piñera, por más allá de la muerte trágica que aumentó su caudal para su primer gobierno, no al segundo, que la gente lo mantiene muy bajo. ¿Ya? Mm. Bueno, resulta que ese Sebastián Piñera logra pasar a Elwin y es coherente con una sensación generalizada de que las personas dicen, ¿sabes qué? Queremos resultados, ¿ya? Queremos que pasen las cosas y ya está, no nos enredemos más. Mm. Ahora, yo lo que pensaba con esta lámina, Sí, lo que pensaba es que eh, de alguna manera el desinfle de Jara potencia a los candidatos. O sea, Evelyn Matei, por ejemplo, sí, que es percibida como la mejor persona para enfrentar a Jara en una segunda vuelta, está guateando. Y yo creo que guatea en parte porque
guatea también la mayor amenaza. Te puedes dar el lujo de votar por Kast porque eso puede ser viable, incluso te puedes dar el lujo de, entre comillas, uso la expresión, darte el Claro, lujo. ¿Te fijas? sí, O sea, Jara repunta y puede que la cuestión se reordene impresionantemente, o sea, sí. haya un cambio radical si lograra repuntar Jara, que yo lo veo muy difícil, pero si O repuntara sea, Jara, cambia hay totalmente el dos, escenario en la derecha, creo yo. hay dos escenarios, o sea, yo creo que efectivamente lo de Jara, hay como fenómenos intersticiales, ¿no? Que ayudan a ciertos procesos por el hecho de que están dentro de una franjita, ¿no? Mm, O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es histórico, ¿no? El atentado de Pinochet le hizo muy bien al plebiscito, mm, porque Pinochet no murió, si moría se podía caer el plebiscito. mm. El atentado generó el temor a una dinámica de confrontación, una especie de guerra civil, una situación más compleja, con armas, y la gente migró rápidamente hacia el plebiscito a legitimarlo más, ¿ya? Y además generó la sensación de cierta libertad para votar porque evidentemente se habían movido hojas que Pinochet no sabía. Mm, Entonces, todo confluyó en el plebiscito. mm, Aquí lo que está pasando es que el escenario de Jara efectivamente está hoy día confluyendo hacia Kast. ¿Por qué? Por los dos lados. Porque efectivamente, si Jara estuviera marcando en segunda vuelta 48 contra 52 de Kast y Matei hubiese sacara 55, no hay duda con quién se van a ir. Se van con Matei, dejan votado a Kast, le quitan el financiamiento, se acabó la historia. Sacaban los descuelgues. Acá los descuelgues, Se descuelgan del otro. todos vuelven. ¿Ya? Entonces, eso de todas maneras. Luego viene el siguiente escenario que también es muy importante, que podría cambiar la suerte de Cast. Supongamos que Jara sí fuera cierto que se desfonda. O sea, si fuera cierto que no tiene 36, no tiene 35, no tiene 33, tiene 31. ¿Quién se llevó esos votos? Supongamos que se fueron la mitad para Harold Mine Nichols y la mitad para Evelyn Matei. ¿Ya? Entonces, tú tienes 3 puntos más para Matei. 3 puntos para Matei significa que Matei tiene 21, ¿ya? 20, 21, ¿ya? Y subiendo. Y Cast se mantiene en 25. Entonces, en ese momento, ¿ya? El votante de centro izquierda que está apoyando, porque ahí no, en ese 31, 32 todavía hay votantes de centro derecha, y dice, oye, pero mi voto vale más allá para sacar a Cast de por medio, ¿ya? Claro, Y claro. entonces un debilitamiento radical de Jara le conviene a Matei y perjudica a Cast, y un fortalecimiento radical de Jara le conviene a Matei y perjudica a Cast. Tal como está hoy día, para Cast está perfecto. Claro, claro. Perfecto. Oye, Alberto, ya, ¿y qué viene? ¿Qué viene? Bueno, ahora tenemos que salir a medir la siguiente. Así que, Ya. Bueno, ahora, yo estoy muy interesada, muy pero interesada. pon el último, mira, pon el último cuadro. A ver, espérate, ¿el último de qué? El último cuadro, dale al final de la encuesta, a ver. ¿Este? Más. Ah, nada, no, es que yo tengo una selección Ah, y pero esta es la tuya, pareció, ¿no? tenéis la tenéis, así es. Sí, esta es la tuya. Dale hasta el final, dale hasta el final. Con los 6 sextos, ¿qué te gusta a ti? No, el grupito, no los 6 sectos, de otro. Al final. Que hay un paquetito ahí ¿Cuál? que, que es interesante. Mira, Este. espérate, que lo estoy viendo ahí. Ahí sí. No, ¿Este? más abajo, más abajo. Síntesis climática, dale más. Y la siguiente, más abajo, dale más. Brechas, dale. Esto lo pueden bajar, ahora tenemos página web, encuestas lcn.cl. Aquí, ese mismo. ¿Este? Esto es bien interesante,
Porque aquí lo que hicimos fue, con metodologías de clusterización que se llaman, que son, te agrupa casos por parecido, ¿ya? Tenemos un grupo de 35% que sería como la izquierda bloque, así, gente que está claramente comprometida con alguna candidatura de izquierda. La derecha en bloque está acá abajo con un 29%, ¿ya? O sea, 35, 29. Luego hay un 5% de gente que es gente que está con Jara, pero como persona, y no son necesariamente, no cumplen la característica de ser gente súper de izquierda, que son tan como jaristas. 5%. ¿Ya? Luego, la Matei de centro, el votante Matei de centro, 7%. Otro 7% es la derecha mal menor, que vota por la derecha como mal menor. ¿Ya? El 14% es una derecha que los une, que odian a Kaiser. ¿Ya? Yeah. Son gente derecha que bien con Matei, bien con Kast, pero mal con Kaiser. Y luego en la derecha, entonces en bloque, que apoya a los tres por igual, qué sé yo, que es el 29%. Estos, aquí es donde uno, entre comillas, podría uno meterse a hacer ingeniería. O sea, tú dices, ya, ok, mira, los personalistas por Jara, sí, son leales a ella, qué sé yo, pero ojo que ellos están por una persona y por tanto uno puede ahí minarle las confianzas. Derecha mal menor, también podría ser interesante para atacarlo para el mundo de la izquierda, o dentro de la derecha, ¿quién representa mejor ese mal menor? La derecha sin Kaiser es grande y es para peleársela ahí Matei con Kast. Entonces, aquí tú puedes ir viendo dónde se encuentran las interacciones. Además, aquí están los cuadrantes y los niveles de ajuste. Uno se va dando cuenta dónde se puede gestionar. Esto es interesante porque estos bloques, nosotros ahora lo estamos caracterizando con más detalle, o sea, vamos a decirte adentro qué edades tienen, qué tipos de valores defienden, y qué sé yo, y ahí tú vas a ir viendo cómo se puede gestionar una campaña. Ya que los comandos son tan poco profesionales, nosotros los vamos a ayudar gratuitamente. Vamos a hacer la pega. Vamos a hacer la pega. Está bien interesante esto. Ahora, lo más interesante va a ser el día de la elección. Sí, pues. Ah. Pero mira, por ejemplo, esto, mira. Este es el puntaje que obtiene en la escala de 1 a 15, donde 1 es izquierda y 15 es derecha. ¿Ya? Entonces, el 4,3 es la izquierda en bloque. Pero los defensores de Jara son 6,9 y los de Matei centristas son 7,1, están al lado. Ahí se pueden pelear todo lo que quieran. Sí. Eso es, ahí hay una fiesta, o sea, entonces, y derecha más o menor, con derecha sin Kaiser están en 10,3 y 10,7, son casi iguales. Entonces también son zonas de alta interacción. Es todo bien complicado, y por otra parte, mira, lo que hablábamos a propósito del autoritarismo, ¿no es cierto? Hay una dosis de autoritarismo que se percibe quizá como necesaria o como buena, o que la gente está, a lo mejor ni uno ni lo otro, pero que la gente está dispuesta a tolerar. Pero entre eso y nada, entre eso y la farandulización, ¿no es cierto? Tener a, no sé, un equivalente a Cast bailando chamamé o cumbia o no sé qué, se te puede ir todo al carajo, digamos. O sea, tienes que ser como lo suficientemente autoritario, pero no tanto, sin entrar a no sé dónde, tienes que ser relativamente normal como persona, pero tampoco tratar de ser simpático, es como una cosa. Bueno, porque es una época de mucho, esos ajustes efectivamente están muy exigentes, o sea, como que pasarse un poquito, no necesitas pasarte 3 pueblos para entrar en problemas, te pasáis uno y ya es problemático, entonces Claro. es bien difícil el ajuste y yo creo que en ese sentido, incluso te digo más, yo creo que si tú te fijas mes por mes, hay climas distintos incluso por cada semana. Sí, entonces sí. Tienes que ser capaz de oler la semana. Sí. Y eso son cosas que, mira, yo creo que esta campaña va a ser bipolar. O sea, bipolar, sí. No no sé qué, bipolar, no tengo idea. O sea, yo creo que vamos a ver subidas, bajadas, sí. Cosas así medio de loco. Sí, el fenómeno se va agudizando, me da la impresión, de la llamada volatilidad, que yo no creo que sea volatilidad, pero
pero que tiene que No, ver es que con... la volatilidad no es en sí misma volatilidad. La No, volatilidad tiene que ver con el hecho de que tú tienes un espacio social que al no tener límites, no tener fronteras, porque están sí, las crisis institucionales, entonces las partículas sí. subatómicas se mueven caóticamente. Entonces, pero Claro, no es claro, que no haya ninguna, o sea, no hay ninguna estructura que las sostenga, así es. pero no significa que haya una migración política real. Sí, Por eso yo le tengo mucho miedo a cuando dicen, es que ahora está, o sea, la derecha va a ganar, pero el país no es que está de derecha, claro. está en este momento decantó en una posición de derecha que donde va a votar por la derecha porque no le queda ninguna alternativa. Entonces, y después veremos que como logra quien sea que gane administrar esa posición, ¿ya? Para poder tener una cierta tranquilidad y poder construir un proyecto de gobierno que eventualmente le permita después ya así estructurar un poquito más el mundo. Buenísimo. Oye, Alberto, ya, bueno, muchas gracias entonces por esta entrevista. Vamos a tener otra, supongo, en 15 días más, entonces, 15 días más, sí, otra encuesta y otra entrevista. A todos así es. nuestros telespectadores, a toda nuestra audiencia, muchas gracias por seguirnos. Acuérdense de dejar su like, pueden dejar sus comentarios. Bueno, en los comentarios, valga la redundancia, nosotros en general los leemos. A veces salen buenas ideas, bueno, a veces hay insultos, hay de todo, pero en esta época hay que aguantar nomás. Aguante. Sí, 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 no, Ya, pues, Alberto. yo encantado, sí, estoy muy acostumbrado. No, no, no. Si van para todos, no van para ti nomás. Además que un honor, porque a uno le han dicho en un lado y en el otro, entonces Facho y uno tiene comunista. confianza en sus propios valores, uno se siente muy especial. Ya, nos vemos en 15 días más entonces. Chao, chao. Ya, Alberto, gracias. Adiós.